35 años de destrucción social. El partido único es criptonazi. A ver, para los que no nos seguís de forma continuada, ya sabéis que en las últimas décadas estamos en un proceso de destrucción social continuada en Europa y en el conjunto de Occidente. 35 años es una referencia del periodo de aceleración de ese proceso de destrucción social que tiene que ver con el final de la Guerra Fría. Ya sabéis, es el momento en el que las corporaciones dicen que el mundo es nuestro, ya no tenemos enemigos, podemos hacer con el mundo lo que queramos, y entonces estas corrientes de lo que hemos llamado el posmocapitalismo, pero bueno, también el neoliberalismo, el globalismo, etcétera. Pero estas corrientes socioculturales destructivas y absurdas se expanden ya de forma masiva al conjunto de Occidente, ¿no? Bien, el instrumento político para esta expansión ha sido tanto del neoliberalismo como del globalismo, como de estas corrientes destructivas del posmocapitalismo, ha sido el partido único, ¿no? El partido único, que son, ya sabéis, los que hemos estado votando durante 40 años, pensando que, según nos decían, eran de izquierdas, de derecha o de centro, pero que era mentira. Era mentira porque en realidad en todo lo importante están sometidos a los intereses corporativos todos ellos, ¿no? Bien, pues aquí vamos a explicar por qué el partido único se puede decir muy bien que es en realidad criptonazi, y eso es que quiere decir nazi oculto. Bien, vamos a ver lo que nos dice Albert Macías. Don Adrián, me ha encantado escucharle utilizar el calificativo que yo hace años que vengo empleando para referirme a la ideología del Partido Único Europeo, criptonazis. Bueno, esto es interesante y vamos a desarrollarlo. Ya lo hemos explicado más de una vez, porque este concepto de criptonazis, criptofascismo, se dice en alguna ocasión, este concepto de criptonazis pues aparenta ser muy fuerte, exagerado. ¿Y por qué lo aparenta? Bueno, fundamentalmente por una cuestión de imagen. Relacionamos muy directamente el nazismo con, por ejemplo, pues con los desfiles nazis de los años 30 en las calles de Alemania, pues la guerra, los campos de concentración, etcétera. Pero eso es una manifestación, ¿no? Ya sabéis que el nazismo, como el fascismo de los años 20 y 30, en realidad eran un producto de una estrategia corporativa, de una estrategia corporativa que sustituyó, digamos, la apuesta liberal por la apuesta fascista nazi ante una situación de alarma, ante una situación de pánico, que en aquel momento se debía a un movimiento obrero muy agresivo que estaba haciendo continuamente intentos revolucionarios y a la Unión Soviética, ¿no? Bien, vamos a ver que las coincidencias entre ambos movimientos, el movimiento nazi fundamentalmente, no el fascista, sino en particular el nazi, que va mucho más allá del ámbito político para entrar en el cambio radical de la sociedad, del ser humano, de la convivencia humana, de la cultura, ¿no? Pues se parece mucho en este sentido al posmocapitalismo, a esta ideología en la que nos han sumergido sobre todo desde el final de la Guerra Fría, ¿no? Muchas veces esto nos cuesta verlo precisamente porque estamos dentro de ello, ¿no? Y al estar dentro de ello, pues esto hace que percibas como normal lo que es absolutamente anormal y que en buena parte del resto del mundo fuera de Occidente lo ve así, se quedan, digamos, perplejos frente a lo que Occidente está haciendo durante estas décadas o se ríen de nosotros, sin más, ¿no? Pero bueno, para sintetizar un poco esto de lo que estamos hablando, vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenéis un desglose de que, en principio, conceptualmente, el posmocapitalismo se puede decir que va más allá del nazismo, tiene una base supremacista, como el nazismo, y una base de odio a la humanidad. Es decir, podría decirse que el nazismo se basa, si queréis, en el odio de una raza sobre otras. Esa es la imagen con la que nos hemos quedado. Pero también es una imagen supremacista en sentido clasista. Es decir, también odian al movimiento obrero, odian al comunismo, odian al socialismo, ¿no? Todo lo que es
peligroso, lo que era peligroso para las élites, ¿no? Bueno, este supremacismo elitista, este supremacismo corporativo, es el que también ha inspirado el fenómeno del posmocapitalismo a partir del final de la Guerra Fría, fundamentalmente, ¿no? Pero vamos a ver lo que hay detrás del posmocapitalismo, que son objetivos realmente tenebrosos y que son perfectamente comparables en su radicalidad al nazismo o incluso más radicales, ¿no? Por ejemplo, ese objetivo de reducir la población, otros dicen reducir la natalidad, que es evidente en base a los documentos de la Guerra Fría, el fomento del antinatalismo, el desprestigio pues, del hecho de tener hijos, etc. Estrategias de empobrecimiento basadas, por ejemplo, en el alarmismo climático, ¿no? Este objetivo de aislar a las personas contra todo tipo de comunidad, de debilitar todo tipo de comunidad humana. La pareja, la familia, las asociaciones, los sindicatos, los pueblos, las naciones, ¿no? Cambiar al ser humano culturalmente y cambiar al ser humano sexualmente también, a través de la manipulación de las minorías sexuales, el movimiento queer, el transexualismo en los últimos años, todo lo que se ha llamado en los últimos años también el movimiento woke. Pero también separamos, hay otras ideas tremendamente radicales que no se han hecho efectivas hasta ahora, pero que las élites las discuten y las comentan con toda la normalidad del mundo y planean llevarnos en esa dirección. La primera es la de dividir el mundo en dos, entre los que producen y los que no. Ellos dicen que como consecuencia del avance tecnológico va a haber una parte de la población que va a estar permanentemente en paro y entonces están apostando por esa situación. En lugar de repartir el trabajo entre todos, prefieren que haya una parte de la población a trabajo completo y otra parte de la población permanentemente en desempleo, eso sí, con una paga mínima, ¿no? Bien, esto que es un absoluto desastre civilizatorio supone dividir al mundo en dos tipos de personas, por lo menos, además de las élites, por supuesto, ¿no? Y claro, el dejar permanentemente a una parte de la población en desempleo, recibiendo una paga, es inevitablemente un primer paso a que de ahí a unos años se considere a esa población como objeto lógico, diría yo, de reducción progresiva de derechos, ¿no? Algo tremendamente peligroso, ¿no? Pero también tenemos esas teorías que se han promovido desde distintos ámbitos universitarios, desde el Foro Económico Mundial, que es un portavoz claro de un sector muy importante de la oligarquía, ¿no? De cambiar físicamente al ser humano, o bien tecnológicamente o biológicamente, a través del transhumanismo, que el ser humano deje de ser ser humano, bueno, dando continuación a las teorías eugenésicas que también tenían el mismo origen corporativo, ¿no? Bien, pero ¿qué más podemos decir de esto? Pues bueno, pues por ejemplo, en síntesis, ¿no? Los puntos comunes entre el posmocapitalismo y el fascismo nazi son llamativos. Primero, esa inspiración filosófica común basada en el cuestionamiento de la razón, ¿no? Cuestionamiento de la razón, ¿por qué? Porque a efectos de las grandes manipulaciones es lo que interesa a las corporaciones que manejan los medios de comunicación para manipularnos, ¿no? Es decir, ya hemos dicho más de una vez, para defender los intereses de las personas, de los ciudadanos, hay que analizar la realidad como es, ¿no? Siempre utilizamos la razón y las emociones. La razón nos sirve hasta un punto, a partir de ese punto, pues las emociones, las sensaciones, las intuiciones. Pero hay que intentar aprovechar al máximo la razón, porque analizar la realidad como es lo que nos permite definir qué es lo que es bueno y malo para los ciudadanos. Pero a las corporaciones, que es precisamente a las que no les interesa esto, lo que les interesa es manipular el análisis en base a sus intereses. Y entonces nos dicen, filosóficamente nos argumentan que no te preocupes tanto de la razón, son más importantes las emociones, las sensaciones, las intuiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque son ellos los que las manejan a través de los medios de comunicación. Y entonces vemos que los movimientos del posmocapitalismo
los movimientos filosóficos conceptuales como los del nazismo se apoyan en esta base filosófica común y para ello utilizan a Nietzsche y Heidegger. Nos soléis decir que mucho ojo, que no es Nietzsche y Heidegger, que esto es una manipulación. No importa. Es decir, ellos hacen referencia a Nietzsche y Heidegger, los manipulan, es igual. No estoy queriendo definir o catalogar de una determinada forma a Nietzsche y Heidegger. Eso es otra cuestión. Lo importante es que estos dos movimientos se apoyan en estos mismos filósofos o los manipulan, si queréis, para defender el cuestionamiento de la razón. Bien, tienen los dos el mismo origen, el mismo promotor, la élite corporativa occidental, ¿no? Una instrumentalización que es, al final, los objetivos de las grandes corporaciones de maximización de beneficios por un lado y también de manipulación, control y, digamos, destrucción y transformación y destrucción social. Objetivos que, ya sabéis, en concreto estaban muy relacionados en la época del nazismo con ese pánico que tenían las grandes corporaciones frente al movimiento obrero y frente a la Unión Soviética, ¿no? Y entonces apoyan el fascismo y el nazismo con el fin de hacer frente a esos retos, ¿no? Bien, en el caso del posmocapitalismo, el punto de partida es distinto, aunque al final estamos llegando también a una situación de pánico, en el siglo XXI sobre todo, situación de pánico por parte de esas élites corporativas, que les está llevando quizás a acelerar estos procesos de manipulación y de transformación social. Entonces, los verdaderos objetivos son corporativos. El nazismo nos hablaba de objetivos, digamos, de tipo patriótico, de tipo racial, si queréis, cuando los verdaderos objetivos eran los intereses de esas corporaciones que les apoyaban y que sin las cuales hubiera sido imposible que el fascismo y el nazismo fuesen lo que fueran. Y también durante el posmocapitalismo nos dicen, bueno, los objetivos es proteger a la naturaleza, proteger a las minorías sexuales, proteger a la mujer, proteger al individuo de los abusos de la sociedad, de las comunidades, etcétera. Pero en realidad los objetivos son siempre corporativos y se detectan muy fácilmente detrás de cada uno de estos movimientos, ¿no? Objetivos, por un lado, de maximización de beneficios, por otro lado, de manipulación, control y transformación social, ¿no? Y luego nos encontramos con esa, porque algunos diréis, no, es que el nazismo era muy radical, no tanto como estos. Bueno, ya hemos visto en la diapositiva anterior que ciertamente el posmocapitalismo es conceptualmente, aunque nosotros no lo hemos sabido, pero tan radical o más que el nazismo. Ese objetivo de reducir la natalidad, de destruir la familia, de destruir las comunidades humanas, son objetivos absolutamente radicales. Absolutamente radicales. Y luego, aunque ya decimos que todavía no se han aplicado, pero ahí tenemos también el transhumanismo, etcétera, ¿no? Entonces, las comparaciones son muy claras entre el posmocapitalismo actual y el fascismo nazi, y por eso podemos muy claramente decir que este posmocapitalismo tiene unas características criptonazis. Por lo tanto, el partido único, podemos decir que en realidad ese partido único, ya digo, al que hemos estado votando durante 35, 40 años, pero que en realidad lo que han hecho es plegarse a todas estas estrategias de destrucción social corporativas, que el partido único, en la práctica, sus afiliados lo sepan o no, sus dirigentes lo sepan o no, los dirigentes, algunos por lo menos seguro que lo intuyen, o saben que no están actuando en base a los intereses de sus afiliados o de sus ciudadanos, ¿no? Pero que estos partidos tienen una clara realidad criptonazi, nazi escondida. Bien, dejadnos preguntas y comentarios. No os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y darle por favor a like si os ha gustado el vídeo. Un saludo.